Pues muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Meetup. Lo que queremos platicar en este Meetup es acerca de las oportunidades de emprendimiento fintech en México. Y para eso tenemos dos invitados especiales, que es Stephanie Bello, que es vicepresidenta de Alianzas Digitales en América Latina y el Caribe en Mastercard, y en su puesto es responsable de ejecutar la estrategia digital de Mastercard con todo lo que es comercio digital, fintechs, startups innovadoras y agencias de viajes online. Stephanie es responsable de expandir la huella digital de Mastercard, administrar las relaciones con los actores clave, impulsar la innovación y los esfuerzos de transformación en los pagos digitales en América Latina y el Caribe. También tenemos como invitado a Daniel Cosío, que es líder regional para Village Capital Latinoamérica, donde ha trabajado con al menos 100 startups de toda la región, ayudando a impulsar su crecimiento. Además, ha diseñado y liderado programas de aceleración para emprendimientos de sectores de salud, servicios financieros, sustentabilidad y futuro del trabajo. También ha participado como analista y autor en el reporte FinTech, el estado de las startups de salud financiera en Latinoamérica, que publicó Village Capital el presente año. Y yo soy Enrique López, soy empresario, emprendedor y conferencista, tengo más de 29 años de experiencia profesional y me he dedicado a la consultoría en estrategia, inteligencia de mercado y reestructura empresarial en organizaciones nacionales e internacionales, y también soy líder de Fair Innovation Lab del Fair Center for Financial Access del Tecnológico de Monterrey. Muy bien, entonces, pues bienvenidos a todos, y la idea es que tengamos una plática al respecto y escuchemos sobre todo a Stephanie y a Daniel. Y quisiera empezar con una pregunta. Si alguien más quiere tener otras preguntas, con todo gusto las puede hacer. Nada más levante la mano y podemos darles la palabra. La primera pregunta que yo quisiera hacerles, Stephanie y Daniel, es ¿qué oportunidades de emprendimiento fintech se abrieron o aceleraron ahorita a causa de la pandemia en México? Listo, si quieres yo puedo comenzar. Pues Enrique, un placer estar aquí con todos ustedes, así que muchísimas gracias por la invitación y un honor estar con Daniel, o sea que es récord el que acaba de escribir Enrique. Pues yo diría que hemos visto una aceleración exponencial en el área de fintech, no solamente en México, pero en toda Latinoamérica. Creo que lo que la pandemia desató fue poder capturar y entender cuáles eran esos espacios que hoy en día no estaban siendo atendidos, número uno. También nos dimos cuenta que muchas personas querían hacer una transición del mundo físico o las compras del mundo físico al mundo online o al mundo digital. También vimos que se abrieron nuevas necesidades de cómo llegar a ciertos lugares o cómo comprar ciertas cosas o cómo interactuar en ciertos ecosistemas. Entonces, hemos visto esa aceleración, no solamente en el mundo de pago, pero en el mundo de los servicios también. Aparte de eso, podríamos decir que hoy en día en Latinoamérica tenemos 650 millones de personas, de los cuales el 50% hoy en día es no bancarizada y el 80% compra en cash. Así que creo que muchos de estos fintech han entendido que hay un gap, una oportunidad, y han tratado de capturar ese momento. Internacionalmente, también hemos visto que todos estos VCs, que todas estas compañías grandes están dispuestas a invertir y aportar, dado el crecimiento y la oportunidad que existe en Latinoamérica. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. Daniel. Perfecto. Aquí vamos a platicar con un poco de ambientación. Estoy aquí en la Ciudad de México, entonces si escuchan ruido de alguna banda para atrás, pues es parte de la cultura por acá. Entonces, pues justamente lo que decía Stephanie es súper cierto, ¿no? Comenzaría también por la parte de la penetración digital. Latinoamérica es un lugar que todavía tiene potencial, en particular lugares como México, Colombia, también caso por ahí de Chile y pues Argentina, ¿no? Nada más por mencionar algunos de los países. El tema es que no solamente estábamos viendo el año pasado a gente en sus 40, 50 haciendo más compras digitales, sino también aquellos que eran mayores de 60 o 70 años, que es algo que quizás no era tan común antes de la pandemia, simplemente por tipos de restricciones, por tipos de también necesidades que tenían que cumplir, pero que no se pueden hacer en persona, lamentablemente, ¿no? De ahí que también el sector como el del e-commerce, que lo puedes catalogar también como una parte de fintech, pues estuvo creciendo demasiado, particularmente Colombia, Brasil, Chile, acá en México, ¿no? Entonces, la oportunidad ahí que se abrió es justamente relacionada con el fondeo disponible.
A lo largo de los últimos 12 meses, diría yo, salvo quizás abril, mayo, que fueron meses bien complicados en el ecosistema de venture capital y también de inversión privada de ángeles inversionistas, salvo esos 2 meses, los siguientes fueron, yo diría que como que un despertar realmente para la región. Si bien no es fintech un sector que haya comenzado hace un año, yo creo que en los años incipientes fueron por ahí del 2014, 2015. Obviamente Brasil es otra situación, ¿no? Ellos ya estaban ya desde el 2013, 2012 bien avanzados. Em, sí dio una aceleración importante el capital disponible que existe acá en la región ahora, ¿no? Sobre todo en los últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque Latinoamérica, si lo piensan, es un lugar que, al menos del lado de fondeo privado de Venture Capital, representa menos del 5% global, ¿no? Y es una región enorme. Entonces, eso significa que pues hay mucha oportunidad y hay mucho potencial todavía por desarrollar y las fintech aprovecharon de eso, ¿no? Estábamos viendo que no solamente se están enfocando ya en un tema de quizás la parte de comercialización, sino lo que nosotros al menos llamamos en Village Capital, que es salud financiera. Es decir, ya una vez que una persona tiene algún servicio digital, algún servicio financiero digital, ¿qué sigue después? Que esto es relacionado con préstamos, con pagos, sobre todo con inversión. Y este último, inversión, es algo que va a estar creciendo en los siguientes 3, 6 meses bastante, ¿no? Que es una realidad ya en otras regiones en el mundo. Muy bien, muchas gracias, Daniel. ¿Alguien del foro quisiera hacer alguna pregunta para continuar? Enrique, también algo que yo agregaría, que no fue necesariamente que comenzó con la pandemia, pero sino algo que ya se había comenzado a avanzar en la región, el estado, no solamente el estado digital que habíamos comentado, pero también, por ejemplo, hace años atrás en México tal vez un 20-30% de la población tenía acceso a teléfonos móviles. Hoy en día ese acceso sube a casi el 60-70%. También había una penetración de Internet muy baja y creo que en estos últimos 2, 3, 4 años ha habido un avance. Entonces, vuelvo y repito, creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar todo el proceso de digitalización y que todas estas fintechs pudieran capturar y tomar ventaja, ¿verdad? De esta situación que a pesar de que ha sido muy lamentable, ¿verdad? Porque hemos perdido muchas vidas y muchas personas se han enfermado, creo que por el otro lado han podido avanzar una agenda que no hubiese tomado tal vez 10 o 15 años y que, bueno, gracias a la pandemia, pues la hemos podido acelerar. Claro, y yo creo que aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con el emprendimiento. Mucha gente que quizás no se había animado a emprender por circunstancias quizás que perdieron su trabajo o vieron la oportunidad de la pandemia para emprender y para encontrar nuevas alternativas de tener un ingreso. Creo que mucho del mensaje que hemos tenido en los últimos 10 años ha sido que ya no podemos estar dependiendo tanto de las empresas para tener un ingreso y, digamos, sobrevivir. Y hoy en día hay una tendencia fuerte hacia el emprendimiento. Una de las cosas que yo he visto mucho es que el emprendimiento nos hemos enfocado mucho hacia el tema de servicios o quizás de productos, pero el mercado fintech es una gran oportunidad porque hay muchas alternativas y es un mercado que creo que no nada más para México, sino para América Latina, es un terreno fértil porque no hay muchas opciones. Y creo que el mercado fintech es algo fundamental para el desarrollo del país, ¿no? Totalmente. Y creo que si vemos a alguien como un tipo Nubank, que hoy en día ya es más que un fintech, ¿verdad? Hemos visto el impacto que le ha hecho en el mercado, tanto a la economía como también ha despertado a que los bancos tradicionales se den cuenta de que, bueno, ahora tenemos una nueva competencia que tal vez no habíamos visto ni esperábamos que viniera al mercado. Y así han ido surgiendo otros jugadores, no solamente del área de pagos, pero en el área, como mencionamos anteriormente, de seguros, de ciberseguridad, de lealtad, etcétera, que han comenzado a nacer y a crecer en la región, que tal vez no era algo que veíamos anteriormente. Claro, y el mercado de créditos es uno de los que más ha crecido en México, ¿no? Es algo en lo que hemos tenido mucho desarrollo en eso, ¿no? Bueno, yo quisiera hacerles otra pregunta en específico. ¿Qué consideran que es lo más importante para un emprendimiento fintech? Sabemos que todos los emprendimientos siempre tienen ciertos procesos,
pero no podemos tratarlos como un emprendimiento de un producto o un servicio. En específico, los emprendimientos fintech tienen ciertas características. Entonces, ¿qué creen ustedes que sea lo más importante para un emprendedor y para un emprendimiento fintech? Si quieres, aquí comienzo, Stephanie, y ya luego te doy continuación. De la perspectiva que nosotros hemos visto, son dos cosas, ¿no? Una es la complementación de la de regulación. Yo creo que ese es fundamental, ¿no? Porque lo vemos en México, lo estamos viendo ahorita en Chile, en su momento sucedió en Colombia con el Sandbox. Em, la innovación es necesaria, ¿no? Pero también del otro lado, lo que es necesario es darle certeza al consumidor final. Y cierto que eso ha sido también una de las cosas que, em, si bien ha alentado un poquito la salida de nuevas fintech, es importante también para el consumidor, ¿no? ¿Qué pasa si un ahorrador el día de mañana pone sus fondos a invertir a lo mejor en una plataforma de crowdlending y la startup cierra al día siguiente? ¿Quién le da certeza, no? Y esa ha sido principalmente la pregunta que ha dirigido el tema de las regulaciones acá. Entonces, la parte legal yo creo que es uno de los temas que muchos emprendedores en etapa temprana, sobre todo en el sector fintech, no le ponen tanta atención como deberían, porque es un tema de operación que tienes que empezar a revisar desde incluso el inicio del concepto. Si no, después ya luego llegan con muchos problemas y para cumplir con la regulación es un poquito más complicado. Y el otro tema es no desestimar el valor de tecnología, ¿no? Yo sé que a lo mejor suena irónico, ¿no? Que suena como, no, entonces, ¿cómo una fintech sin tecnología? Pues sí, en la práctica se ven muchas startups fintech que no tienen un expertise o un equipo tecnológico, ¿no? Muchas de estas funciones son delegadas, son outsourceadas, son dejadas a compañías que se dedican justamente a hacer el desarrollo de software. Y esto, pues, uno, no es tan escalable, ¿no? Y además de que es caro. Y la otra es que al ser una empresa de tecnología financiera tendrías que tener una persona que fuera una experta en este tema, ¿no? Si no una experta, porque yo creo que ese el concepto de experto, cada quien tiene su definición, tienes que tener un equipo ya armado que se dedique justamente al desarrollo del producto. De otra forma es bien complicado y yo he visto varias startups que en el brinco de querer probar a lo mejor un concepto de pasar a un prototipo, un MVP, a ya pasar a un producto, ahí se quedan, ¿no? Simplemente porque están dejando el desarrollo del producto tecnológico, que en teoría tendría que ser un core, a terceros. Entonces yo diría que esas son las dos principales factores a considerar, fuera obviamente de la idea, ¿no? Y también de la implementación, la velocidad de la implementación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel, al 100% diría yo. Si tuviera que agregar otros puntos que para mí en particular son muy importantes, es entender cuál es el gap, es decir, qué es exactamente lo que ese fintech está tratando de resolver hoy por hoy. ¿Verdad? Hay mucha competencia, hay muchas soluciones, entonces, ¿qué es exactamente lo que estás tratando de resolver y cuál es el valor agregado que le estás dando al consumidor final, ¿verdad? O sea, pensando de atrás hacia adelante, poniendo al consumidor en el centro y luego de ahí qué estamos tratando de resolver y cómo vamos a crear una solución. Y no solamente pensar en esa solución, sino también pensar en cuál va a ser el ecosistema que se va a crear alrededor de esa solución. Por ejemplo, si estoy pensando que soy una fintech en el mundo de pagos y quiero ofrecer, digamos, tarjetas de crédito o débito y quiero hacerlo todo digital, bueno, pues eso es una parte, pero tiene de igual importancia la educación financiera, ¿verdad? Porque tal vez ese fintech se esté enfocando en el segmento no bancarizado o en los millennials o Gen Z, pero tiene también igual de importancia la ciberseguridad, ¿verdad? Que se puedan identificar con que esa marca es segura, de que yo puedo confiar en esa marca, de que no me va a pasar nada. Y luego el ecosistema alrededor, o sea, ¿qué más necesito o cómo más voy a poder resolver las necesidades de ese consumidor? Ya sea pagar los biles o ya sea rewards, como había mencionado anteriormente, o ya sea, etcétera, cualquiera que sea la necesidad. Pero vuelvo y repito, es entender quién es el consumidor final, qué estamos tratando de resolver y cómo vamos a crear ese ecosistema alrededor de la solución. Muy bien. Sí, fíjense que es una de las cosas que yo he visto mucho en temas de emprendimiento. Muchas startups tratan de traer alguna tecnología o algo de otros países y tratan de tropicalizarlo.
sin realmente entender el tema de la necesidad en sí del mercado. Muchas veces tratamos de meter un producto, un servicio o un desarrollo fintech para un mercado que quizás no entendemos claramente cuál es su necesidad, lo que decía Stephanie. Hay un tema que nos platicaban hace poco sobre un concepto tan sencillo en México como decir ahorro. En los niveles socioeconómicos bajos, muchas veces la gente dice, ¿cómo puedo ahorrar si realmente pues estoy viviendo al día? Entonces, la gente cuando entiende o escucha el tema de ahorro dice, no, yo no puedo ahorrar, pero sí puedo tener un guardadito, ¿no? Entonces, cuando dices, pues tengo un guardadito, entonces sí lo puedo manejar porque es un concepto que entiendo. Y esa diferencia entre tener un guardadito a ahorrar hace un mundo de diferencia en la concepción de la gente con respecto al tema, por ejemplo, del ahorro y el utilizar una plataforma fintech. Y creo que Claro. hay una gran oportunidad en el mercado de niveles socioeconómicos, digamos, bajos, y también hay un aspecto fundamental en fintech de las mujeres. No sé si nos quisieras platicar algo, Stephanie, con respecto a la necesidad de la inclusión de las mujeres en el mercado fintech. Totalmente. Y volviendo a ese último punto que acabas de mencionar, o sea, suena súper básico, ¿verdad? Suena como, bueno, todo el mundo debe entenderlo y todo el mundo debe hacerlo, pero la realidad es que no lo hacemos y que no lo hacen muchas de las fintech, y tal vez este puede ser uno de los motivos por el que fallan. Por eso quería recalcarlo, a pesar de los puntos que tocó Daniel, creo que son sumamente relevantes. En cuanto a las mujeres, bueno, yo diría que por COVID hemos dado cuenta y hemos visto que las mujeres han sido las más afectadas en esta situación. Y hoy en día, por lo menos nosotros como Mastercard, estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, con USAID, con muchos de nuestros partners, tratando de ver cómo podemos ayudar a las mujeres, tanto aquellas que son emprendedoras como a las que son SME. Incluso en Colombia tenemos un programa que se llama Star Path Empodera, donde aquellas mujeres emprendedoras pueden aplicar. Ellas definen su modelo de negocio, luego nosotros les asignamos un mentor o mentora, las ayudamos a crecer. Hay una persona que tal vez pasa a otra fase, entonces le hacemos introducciones a diferentes organizaciones que estén relacionadas con ese negocio. Y el punto es, ¿cómo podemos hacer más de este tipo de alianzas? ¿Verdad? Creo que las alianzas aquí son súper, súper importantes, y que las mujeres hoy en día en Latinoamérica no han recibido el apoyo necesario para poder seguir creciendo. Creo que estamos comenzando, pero hay muchísimo más que hacer. De hecho, ahorita con la pandemia surgió un segmento muy interesante que de cierta manera hasta la gente lo veía medio despectivo, pero que es maravilloso porque habla de ese espíritu que hablas, Stephanie, del emprendimiento, que son las nenis. Las nenis fue un grupo, o es un grupo de mujeres que empezaron a tratar de ganar o tener ingresos a través de ventas informales por Facebook, ¿no? Por ejemplo. Y es un segmento muy interesante porque son mujeres que están tratando de salir adelante a través con la utilización de redes sociales. Entonces, creo que hay muchos segmentos muy interesantes, sobre todo en temas de mujer, para poder emprender y poderles Sí. dotar de herramientas, ¿no? Totalmente. Nosotros también tenemos una alianza en Brasil con una organización que se llama Alianza Emprendedora. Tenemos otra en Perú con INCAE, y estamos desarrollando módulos de entrenamiento para ayudar a las mujeres a cómo manejar sus negocios, cómo crecer sus negocios, cómo ser una emprendedora, cuáles son las áreas de foco. También desarrollamos una plataforma que se llama Ladders. Es una plataforma de educación financiera, tanto para aquellas que son consumidores o aquellas que son SME o que son emprendedoras, para también ayudarlas a acelerar en ese camino y ese proceso. Pero te digo, para mí estamos en el principio de muchas cosas que podemos hacer para las mujeres. Veo que Laura, si no me equivoco, hiciste una pregunta sobre cómo se llama Star Path Empodera o Mastercard Empodera. Voy a buscar el link en lo que hablamos y te lo copio aquí para que lo tengas a mano. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora les quisiera hacer, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, la siguiente pregunta que quisiera poner en la mesa es, ¿cuál sería el principal consejo que le podrías dar a un emprendedor fintech? ¿Quién quiere? Ahora le toca a Stephanie. Se le iba a pasar a Daniel, que le buscaba el link, pero sí, con gusto. Yo diría que, mira,
hay muchos consejos que podría darle, ¿verdad? Pero uno de los principales es que este fintech debería tener agilidad, o lo que llamaríamos en inglés agility, que muchas veces también se enfocan en los economics. Es cierto que los economics son importantes, pero para mí lo más importante es tener el partner correcto, el partner que te sepa ayudar y que te pueda ayudar a ejecutar, porque al final del día, si tú tienes todo lo otro y no sabes ejecutar o no puedes ejecutar y no eres ágil, no eres, como diríamos en inglés también, nimble, no eres rápido, no haces el mejor UX, entonces todo lo que hiciste anterior, pues no valió de nada. Entonces, tener el mejor partner, el mejor aliado que te pueda ayudar a hacer esa ejecución de la mejor forma posible, diría que es uno de los puntos primordiales. Muy interesante. Y para justamente ahorita que estás hablando, Stephanie, de los partnerships y también de la ejecución, yo creo que el que yo diría es validar rápido, validar y mover rápido, ¿no? Y ponerte metas. Por ejemplo, si a 3 meses de haber lanzado tu startup, ya sea fintech, pero sobre todo fintech, porque ahorita yo creo que estamos en el mejor momento, en la mejor época para que cada quien sea un emprendedor. Tenemos muchos recursos disponibles, tenemos pues ya muchas soluciones que podríamos integrar en nuestras distintas plataformas para hacerlo rápido y validar rápido y probar rápido y generar ingresos rápido. No debería de tomarnos tanto tiempo decidirnos si es la idea o el proyecto o el negocio en donde nos queremos enfocar. Eh, y está bien, ¿no? Si la idea principal no funciona y a lo mejor quieres hacer un pivot y cambiarte de pivot, ¿no? Este concepto que pues te cambias a lo mejor de solución, pero el problema a atacar sigue siendo el mismo. No pasa nada mientras tú te pongas una meta de 3 meses, 5 meses, 4 meses, lo que tú consideres y decir, ¿sabes qué? Si en 3 meses yo no genero tanto ingreso, al menos en una prueba de concepto, vamos a la siguiente, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces hace que los emprendedores se detengan. Yo hablaría de uno, esa parte, y la otra es el UX de un producto, ¿no? Así sea el más sencillo. Si nosotros dejamos, y lo que hablamos a veces con las startups, si dejamos al consumidor, al usuario, que averigüe cómo utilizar un producto, y no lo hacemos lo más fácil que se pueda para que ellos lo utilicen, pues olvídate, ¿no? Ya de nada sirvió tu estrategia de go to market, de nada sirvió tu estrategia de marketing, si al momento de utilizarlo, la verdad es que es bien complicado, ¿no? Y ustedes sabrán en qué aplicaciones también nos estamos refiriendo por ahí, ¿no? Hay veces que lo utilizas porque no te queda de otra, pero yo creo que esa no sería pues el objetivo de una startup, ¿no? Entonces, yo diría que uno, probar rápido y generar ingresos rápido, que es algo en lo que muchas personas se detienen. Hay startups que dicen, no, voy a quedarme en stealth mode, ¿no? Y nunca vas a probarlo hasta dentro de un año y medio. Pues mira, en un año y medio ya esto quizás ya es obsoleto, ¿no? Entonces, primero hay que probarlo y sacarlo a mercado. Y la segunda es asegurarte de que tú te adaptas al consumidor, no el consumidor a ti, ¿no? Y esto es parte también de lo que tiene que ver con el concepto de em, no solamente de inclusión financiera, sino también de salud financiera, en donde le estás dando al consumidor el siguiente paso, ¿no? Y es básico para ellos. Por ejemplo, ahorita están muy de moda las super apps. Pues las super apps primero se enfocaron en algún tipo de producto, pero a partir de ahí están ofreciendo otra gama de servicios. Y esa debería ser más o menos la ruta, ¿no? El entender que no va a ser una transacción única, y no es cuestión de una interacción única, sino de un viaje en donde de preferencia tendrás recurrencia. Y yo creo que ese pensamiento de las startups es algo que es bien importante, no tratar a los clientes como un cliente único y vámonos, ya transacción y vámonos, sino cliente que puede tener recurrencia contigo y que al final te beneficia como startup y luego como organización. No estás hablando de ingresos recurrentes, entonces sería lo natural. Sí, Daniel, totalmente de acuerdo contigo y eso es lo que mencionaba anteriormente de cómo el fintech puede pensar hoy en día, bueno, este es mi producto, pero alrededor de ese producto voy a crear ese ecosistema de otros servicios, de otros productos tal vez, para poder tener esa recurrencia, como tú bien dices, del consumidor, para poder desarrollar una relación con el consumidor, para que esté top of mind en ese consumidor. Al final del día, creo que ninguno de los fintech que estamos viendo hoy por hoy se enfoca en un solo producto, un solo servicio. Sí, ese puede ser su fuerte, pero todos están creando un ecosistema y de ahí, como tú bien dices, vuelvo y repito, vienen todos los super apps.
y desde un banco quiere ser un super app, hasta un Uber quiere ser un super app, hasta un Rappi, ¿verdad? Entonces creo que todo el mundo anda en ese mismo camino. Claro, y una de las cosas más importantes que yo he encontrado también con el tema de los emprendedores es que a veces nos preparamos en todo, menos en lo fundamental que es aprender a ser emprendedor, ¿no? A veces no entendemos o tenemos la idea de que una persona que saca un carrito de hot dogs es un emprendedor. Entonces nos tenemos que preparar para ser emprendedores y un emprendedor creo que las dos cosas fundamentales que tiene que tener es constancia y compromiso, ¿no? A veces queremos que los negocios funcionen rápido a los 3 meses y sea el siguiente unicornio, cuando en realidad necesitamos ser constantes y congruentes y sobre todo tener la flexibilidad de que nuestro producto, nuestro proyecto se vaya modificando y tenga todos estos pivoteos, porque a veces pensamos que el producto que sacamos, el inicial, es el definitivo. Entonces necesitamos tener esa flexibilidad para irnos adaptando a las necesidades del mercado, lo que nos dice nuestro propio consumidor. Entonces, para mí la constancia y el compromiso son fundamentales en temas de emprendimiento, ¿no? Y también yo diría estar dispuesto a evolucionar, ¿verdad? Tal vez tú comenzaste tu fintech con una idea, pero fue cambiando, fue creciendo, se creó un nuevo modelo de negocio. Entonces, estar dispuesto, no casarse con esa idea principal y estar dispuesto a evolucionar, creo que también es algo súper importante. Sí, porque a veces nos quedamos con la idea de que este es el emprendimiento y la gente se tiene que adaptar, como decía Daniel, a mi producto, cuando en realidad nosotros tenemos que darle respuesta al cliente sus necesidades, ¿no? Muy bien. Ahora quisiera hacerles, creo que es una pregunta muy interesante que tengo por aquí, que es, hemos hablado mucho del ambiente fintech, pero parece ser que el ambiente fintech está muy, como que lo pensamos o lo vemos como si fuera el mundo financiero en donde solamente pueden participar los hombres. Entonces, yo creo que aquí la pregunta es, ¿por qué es importante que más mujeres emprendan en el mundo fintech y qué retos van a enfrentar? Porque sabemos que hay un gap entre el emprendimiento de hombres y de mujeres, pero en el fintech es más agudo. Entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante que más mujeres emprendan y qué retos van a enfrentar? Aquí siguiendo un poquito de lo que hemos estado haciendo nosotros, ¿no? Que es justamente de los 11 años que llevo operando Village Capital aquí en Latinoamérica, empezamos en el 2015 en México y después ya con iniciativas en Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, varios lugares por ahí en el sur. Em, lo que nosotros estábamos entendiendo es justo este tema de la concentración, no solamente de capital, sino la concentración y también la falta de equidad en ese sentido, ¿no? En el ecosistema emprendedor y en el de VC incluso, me parece que menos del 10% de las mujeres son quienes reciben inversión, ¿no? Ya si nos vamos por ahí a quienes toman las decisiones, es todavía un poquito más complicado. Aquí en Latinoamérica, ya de las 110 startups, 120 que hemos apoyado, un 46% de ellas son lideradas por mujeres, pero lo que nosotros hicimos fue cambiar el proceso, ¿no? Porque si al final tienes a las personas que están tomando decisiones, todos hombres, pues bien complicado, ¿no? Porque entonces ahí tenemos lo que llamamos nosotros puntos ciegos o blind spots, ¿no? De hecho, hay un libro que les recomiendo que se llama The Innovation Blind Spot, que justamente habla mucho de este tema, ¿no? Es del fundador de Village Capital, no es comercial, pero es muy bueno porque justamente te habla de los procesos, de si quieres entonces tener un tema de darle más atención a grupos que no han sido beneficiados históricamente, tienes que cambiar quiénes toman las decisiones. Y nosotros cada vez que apoyamos emprendedores, nos formamos también de las opiniones, de las evaluaciones y también de la diligencia, no solamente del equipo de Village Capital, sino de personas que están en la industria, que particularmente están trabajando en ese problema específico. Y al tener mujeres en este mismo comité, pues ellas mismas también son capaces de participar en la decisión, ¿no? Entonces, a esto nosotros llamamos cambiar un poco la dinámica de poder, de decir, ¿sabes qué? Así soy yo siempre, pero no tiene que ser así siempre, ¿no? De hecho, creo que hay varios reportes de cómo ya en otro tipo de sectores, ¿no? Pero cómo las mujeres son mejores pagadoras de crédito, ¿no? Por mucho que los hombres. Cómo también tienen una mayor capacidad de concentración. Entonces, yo creo que esto no es más un tema de competencia, sino simplemente darle las cosas, pues, su lugar, ¿no? Y las mujeres, sí, en Latinoamérica particularmente, han pues, sufrido mucho este tema, ¿no?
que es un ambiente dominado el día de hoy, todavía tristemente por hombres, ya está cambiando, yo creo que de un par de años para acá está cambiando toda esta dinámica. Y no es solamente una cuestión de equidad, sino una cuestión de que es bueno para el negocio, ¿no? O sea, es bueno para el negocio tener a más mujeres también involucradas en las decisiones. Y hay datos, hay información de ese tipo. Em, entonces, yo diría que más allá del tema de cuál es la circunstancia el día de hoy, es a quiénes estás poniendo tú en tu organización para que tomen las decisiones, ¿no? Y cómo eres intencional al respecto para que entonces esto tenga un efecto cascada hacia abajo en las organizaciones. Pero seguramente Stephanie tiene más información por ahí. No, no, tocaste los puntos correctos, Daniel. Lo único que yo agregaría aquí es que en los próximos 5 o 10 años, el purchasing power o el poder de compras de las mujeres va a aumentar entre un 50 a un 60, y dependiendo en qué país, puede que llegue hasta un 70%. Entonces, imagínense que se creen productos donde nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras necesidades y deseos no sean incluidos. Entonces, es como una dicotomía y que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, es súper importante que las mujeres sean partícipes y sean aquellas que estén no solamente tomando las decisiones, pero también creando esas soluciones. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, en un futuro las mujeres son las que van a estar haciendo esas compras, 70%. Entonces, creo que eso es de suma importancia. También se ha demostrado que cuando a una mujer se le permite, se le ofrece educación financiera, esta tiene un impacto no solamente en ella, sino en su familia, en aquellos cercanos a ella y en la sociedad. Entonces, tanto por los puntos que mencionó Daniel como por los que yo acabo de mencionar, es súper importante que apoyemos las mujeres. Y como había mencionado anteriormente, nosotros tenemos el programa StarPath Empodera, específicamente para impulsar a que aquellas mujeres emprendedoras puedan seguir creciendo y que podamos seguir invirtiendo en esas mujeres. Creo que es algo que no solamente nosotros como Mastercard debemos hacer, pero como industria todos deberíamos estar apoyando, tanto del sector público como del sector privado. Claro, y necesitamos sobre todo, como que todos los productos están diseñados más para cierto mercado masculino, cuando en realidad también hay un mercado femenino muy desatendido que tiene una gran oportunidad, ¿no? Y que también tiene un gran desarrollo, lo que son carteras digitales, transferencias. De hecho, en niveles económicos bajos, normalmente el hombre es el que tiende a manejar el dinero y deja a las mujeres sin ese poder de manejo, ¿no? de sus ingresos. Entonces, mucho de la parte del desarrollo de América Latina también está enfocado hacia las mujeres, como decía Stephanie, pero también dotarlas de herramientas o elementos específicos para su propio desarrollo, porque no es lo mismo cómo gestiona, digamos, los ingresos o los pagos un hombre que una mujer. Tiene diferentes prioridades. Entonces, creo que hay una gran área de oportunidad ahí también en temas de emprendimiento, para o mercados en específico para mujeres, ¿no? Y sobre todo en inclusión financiera. ¿Okay? ¿Tienen por ahí alguna pregunta los participantes? ¿No? Bueno, entonces, ya nos queda un poquito de tiempo. Me gustaría que nos dieran una conclusión, Estefana y Daniel, en general de este foro y qué es lo que les gustaría a ustedes dejar como mensaje para todas las personas que están aquí. Bueno, yo diría que este es el momento de las fintechs, que si aquellos que están en la llamada están pensando emprender, este es su momento, eh, por diferentes razones, ¿verdad? Creo que ya sabemos cuáles son muchas de las necesidades que se han presentado después del COVID, o sea que hay unas oportunidades para ustedes crear su propio negocio. Número dos, estamos viendo un número significativo de inversiones tanto internacionales como domésticas viniendo a Latinoamérica. Tres, creo que hay muchos partners, como nosotros como Mastercard, que estamos dispuestos a colaborar y a ser partícipes de esas iniciativas que ustedes estén pensando. Y número cuatro, bueno, somos latinos todos, así que queremos ser exitosos. Súper cierto, súper cierto. Ahorita estaba pensando, de hecho, una pregunta anterior, como bueno, los latinos tenemos mucho eso, ¿no? De que vemos dificultades, pero al final vemos también soluciones y encontramos soluciones. Y es ese punto de vista que yo creo que en cualquier lugar de Latinoamérica ves un objeto que no estaba diseñado para la función
que el productor lo pensó, pero lo adaptó el usuario para poder utilizarlo como, pues, forma de trabajo, ¿no? Y eso habla mucho de cómo somos como Aquí cultura nos falta también los creatividad, en otras latinos. palabras. Exacto, exactamente. Y el mensaje que yo dejaría es justamente esto, que hay veces que hay olas, ¿no? Y esta es una ola, remarcando lo que dice Stephanie. Y uno decide si nadar contra la ola o agarrar la ola para agarrar impulso, ¿no? Y lo que les comentaba hace ratito, estamos en la mejor época para hacer un negocio. Estamos en la mejor época en donde a lo mejor empezar un negocio digital no cuesta lo que costaba en los 90s. Y es el momento de también hacerlo, ¿no? Desde el lado de la regulación, desde el lado de las alianzas, desde el lado del poder que tiene el emprendedor el día de hoy versus el que tenía hace 5 años, que ya ha cambiado demasiado, ¿no? Entonces, ese dejaría yo como mensaje, que es eh, atreverse, validar y pues incluso dejando el ruido de lado que existe con inversiones, con adquisiciones, que es bien importante entender que no es la única forma, ¿no? De crecer, que hay muchas formas de crecer. Y eso sería lo que yo dejaría de mensaje. Muchas gracias, Stephanie y Enrique. Igual, igual, gracias a ustedes. Pues muy bien, yo sí quisiera decirles que la diferencia entre una persona que trabaja y un emprendedor es que el emprendedor está deseoso de hacerse cargo de sus ingresos financieros y obviamente pues tienes que estar en un vaivén y tienes que tener el estómago de hierro para aguantar todos los cambios del mercado y sobre todo los diferentes estados de ánimo por los que tienes que pasar, desde la emoción porque va funcionando hasta la frustración porque algo no está funcionando y tener esa resiliencia para, que, o sea, para decidir emprender y construir algo alrededor. O sea, es que tú te quieres hacer cargo de tus ingresos y que tengas toda una visión de desarrollo. La verdad es que el emprendimiento es tener esa visión de generación de riqueza. Nunca hay que emprender para evitar la pobreza, sino pues para generar riqueza. Y hay que tener la mentalidad adecuada para emprender. A veces como que pensamos que el emprendimiento es muy sencillo y es algo que puedes optar porque no quieres trabajar para alguien más, pero créanme que hay un mundo de oportunidades, inclusive dentro de las empresas con intraemprendimientos que nos permiten también llegar a diferentes mercados de diferentes formas. Entonces, creo que el emprendimiento es una forma muy interesante de descubrir y de descubrirte y sobre todo hacerte cargo de tus ingresos, pero obviamente necesitas tener el ánimo y el deseo de tener constancia, compromiso y sobre todo decisión. Los queremos invitar, por supuesto, a que ustedes postulen sus emprendimientos en el FinTech Challenge, que es una iniciativa del Tecnológico de Monterrey, y lo que estamos buscando son todos aquellos proyectos que quieran incubarse y tener todo un proceso de acompañamiento o de asesoría para poder desarrollar el proyecto. Vemos que tiene mucho potencial y por favor no dejen de postular sus propuestas para que entren al concurso y puedan contar con una de las becas del Centro de Innovación de lo que es Eugenio Garza Lagüera y ustedes puedan participar en este proceso de acompañamiento. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.